El Colegio Nacional, desde donde transmitimos el día de hoy, conforma una comunidad de más de 231,000 personas que participan y se relacionan también en línea a través de redes sociales, con el objetivo de compartir y discutir el conocimiento. Jóvenes en TV, dejen lo que estén haciendo. Ya levántense, tomen su lugar. Es hora de comenzar y ejercitar nuestro cerebro. Nosotros, Dinmara Nader y su amigo Ernesto Tejeda, estamos bien pilas para iniciar este jueves de reflexión y construcción del conocimiento. Tendremos filosofía y comunicación, testimonios de maestros y hacer el bien. Además, un programa interesante sobre la observación y vigilancia ciudadana. Para una vida saludable, reflexionaremos sobre los derechos humanos y cómo navegar con nuestras emociones. Continuaremos con la historia de las revoluciones, ahora con los casos de Stalin y Mao. Y para empezar, ¿qué creen ustedes que pese más, el ser humano o la hormiga? Pues todo este abanico temático aquí en Jóvenes en TV, ya iniciamos. Sorpresa, está lloviendo comida. Ándale, llévatela. Está bien rica. Eso, ve. Avísales para que vengan corriendo, ¿eh? Hola, ¿qué haces? Preparándole una pequeña broma a esta hormiga. Fue a avisarle a sus amiguitas que hay un montón de delicioso azúcar esperándolo. Cuando regrese, enseñarle a sus amigas el inexistente botín, va a quedar como una hormiga mentirosa. ¡Qué cruel! ¿Pero por qué te metes con ellas? Es una pequeña venganza porque se comieron mi corico, estaba bien sabroso, Dinmara. Ay, Ernesto, te pasas. Las hormigas son unos seres muy especiales y lo menos que merecen es nuestro respeto. ¿Estas robapostres? No. Elemental. Nada mejor para cambiar esa mala opinión que tienes con un poco de información. Bienvenidos. ¡Bienvenidos! Las hormigas pertenecen a la especie Formicidae, una familia de insectos emparentada cercanamente con las avispas y las abejas. Sus miles de especies se distribuyen prácticamente por todo el planeta, con excepción de los polos y algunos sitios remotos. Su población total está estimada en 1.000 billones, es decir, un 1 seguido de 15 ceros, siendo superadas en número únicamente por las bacterias. Es por eso que son uno de los insectos con los que más contacto tenemos los humanos, no siempre de forma feliz, como cuando se comen nuestro postre. Sin embargo, son unos insectos tan increíbles que lo menos que se merecen es un bocadillo. Para empezar, tienen una longevidad única entre los insectos, con algunas especies que llegan a vivir hasta 30 años. Durante su tiempo de vida, muchas hormigas remueven cantidades muy grandes de suelos, llegando a construir colonias de hasta cientos de kilómetros, como las descubiertas en el Mediterráneo y Japón. ¿Te imaginas cargar 18 elefantes adultos tú solito? Pues es proporcional a lo que son capaces de levantar algunas de ellas. La mayoría de las especies de hormigas son depredadoras carnívoras o herbívoras, aunque algunas han desarrollado complejos métodos de alimentación, como por ejemplo las hormigas cortadoras de hojas, que se alimentan de un hongo que cultivan en sus hormigueros. Y hablando de cultivar, además de nosotros, las hormigas son el único animal granjero. Sí, escuchaste bien, porque se dedican al cuidado y ordeña de otros insectos como los pulgones, a los que protegen para obtener una sustancia dulce que estos secretan. Es como si fueran sus vaquitas. Bueno, viéndolo bien, la verdad es que sí son unos bichitos impresionantes. ¿Ves? Te lo dije. Mientras más sabe uno sobre ellas, más impresionado queda. Yo no podía creer el tiempo que pueden llegar a vivir. Sí, yo pensaba que podía ser un par de semanas. Y ya ves, hasta 30 años. Impresionante, supera a varios mamíferos. Elemental. Pero mejor, vayamos con nuestro primer especialista invitado, quien nos compartirá más datos interesantes sobre las hormigas. Hola, ¿qué tal? Estamos en Jóvenes en TV y estamos con el biólogo Luis Armando Ruiz Cruz, quien es investigador de insectos e invertebrados. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Un gusto estar aquí con ustedes en su programa. Igualmente, gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es, ¿qué es un insecto y qué función tiene en un ecosistema? Bueno, los insectos son un grupo dentro de
toda la diversidad que existe en el planeta. Es un grupo muy específico que pertenecen a esta clase de animales que son invertebrados, o sea, no tienen huesos, tienen un esqueleto que es un esqueleto quitinoso, como imagínate lo que tenemos en las uñas, ese tipo de material es lo que envuelve a un insecto, pero carecen de huesos. Otras características son que tienen un par de antenas, tienen 3 pares de patas y un par de alas, y su cuerpo está dividido en 3 segmentos, que sería cabeza, tórax y abdomen. Eso es, en una forma muy general, un insecto. ¿Y qué hace en un ecosistema un insecto? ¿Por qué? ¿Qué es la importancia ecológica, por así llamarlo? Los insectos, uno de los principales labores es la polinización. Buen ejemplo son las abejas, pero más que polinizar también, una de sus peculiaridades que tienen estos animales es de que pueden generar suelo. Al momento de degradar su materia, esa materia se reintroduce al suelo y lo vuelve fértil. Así también son dispersores de semillas, y si lo vemos desde un punto de vista ecológico, eso es sumamente importante y delicado. Claro. Luis Armando, ¿cómo se le llaman a los especialistas que estudian específicamente a los insectos y más específicamente a las hormigas? Bueno, a los que estudian los insectos se les denomina entomólogos, y a los que estudian a las hormigas se les llama mimercólogos. Hablando específicamente de las hormigas, Luis Armando, ¿cuántos tipos de especies existen de hormigas y cómo se distribuyen en el globo terráqueo? Bueno, sinceramente, no se tiene un estimado de cuántas especies pueden haber a nivel mundial, pero sí hay aproximaciones. Por ejemplo, hay números que datan de 12.000 a 22.000 especies que están existiendo en nuestro planeta. Hablamos de que pueden haber especies nuevas o especies que ya se están desapareciendo. Las hormigas son un grupo que han colonizado prácticamente todo el mundo, excepto la Antártida y algunas islas muy remotas que no se tienen datos de especies que estén presentes ahí. Perfecto. ¿Y sus procesos de reproducción, digamos, los procesos de reproducción de las hormigas, cómo son? ¿Cómo es que las hormigas, porque nosotros sabemos y vemos en todos lados que las hormigas generan comunidad, ¿no? Trabajan juntas, siempre andan ahí en grupos, ¿no? ¿Cómo es que se reproducen y cómo generan estas comunidades? Bueno, vamos a denominar que la comunidad de un hormiguero, por así llamarlo, ¿no?, es una comunidad que se rige por el matriarcado. Hablamos de que el que lleva el mando ahí son las hembras, y en especial una hembra, que es la hembra dominante, que se le conoce como reina. Hay que hacer un paréntesis en ese aspecto porque en la naturaleza no podemos generalizar todo. Hay especies que pueden tener una o más reinas dominantes, pero la mayoría de los nidos de hormigas o hormigueros se rigen por una reina, ¿no? Esta reina tiene a disposición de ellas todas las hijas que ella misma procrea, que la mayoría son hembras, estas serían las obreras, y hay machos fértiles que serían los zánganos. La reproducción se lleva a cabo cuando ya se tiene, por ejemplo, los hijos, tanto machos y hembras de la reina, una vez que llegan a la etapa de adultez o madurez sexual, tienden a desarrollar alas. Estas alas en las hormigas se utilizan únicamente para lo que sería el vuelo nupcial. Este vuelo que aquí en el sur, aquí en Chiapas, hay unas hormigas que les decimos nucú, chicatanas, que en temporada próxima a lluvias emergen del suelo y andan volando y se dispersan. Desde la parte biológica, lo que hacen es, al momento del vuelo, los machos segregan una serie de feromonas que lo dispersan a través de sus alas, de su cuerpo, atrayendo a las hembras. Las hembras, cuando llegan y encuentran a los machos, las hembras pueden incluso copular con uno o muchos más machos. Los machos solo copulan una vez que se lleva a cabo el coito, que este coito es una reproducción interna, porque los machos sí tienen un pene, el cual penetra la vagina de la hormiga, y la hembra tiene un receptáculo que se llama espermateca, donde almacena el esperma y lo va a utilizar cuando ella lo necesite. Una vez que se lleva a cabo esto, los machos mueren y las hembras se van, se sumergen al suelo y crean su colonia. Súper interesante. En el programa justo estamos tratando de estimar el peso de las hormigas
en el mundo. ¿Cuál podrías decir tú que es el promedio, el peso que tendrían las especies de hormigas más abundantes o predominantes en la Tierra? Hablando de unidad, por ejemplo, una hormiga, hablamos de una especie que tenga un tamaño constante, puede ser aproximadamente 0.3 miligramos. Hablamos que es muy diminuto. Pero si juntáramos todas las especies que existen en el planeta Tierra, incluso nos sobrepasan a lo que sería la biomasa comparada con el peso que generaríamos todos los seres humanos. O sea, quedamos diminutos comparados con la cantidad de biomasa que hay en el mundo en cuanto a las hormigas. Luis Armando, por último, me gustaría preguntarte, normalmente en los medios se consideran las hormigas como estos animales así muy fuertes, ¿no? ¿Cuántos peces podrán las hormigas soportar su propio peso? Bueno, hay estudios que han categorizado el peso, que va desde 20 veces su peso hasta 50 veces su peso. Esto va a depender de qué especie estemos hablando. Hay algunas especies que pueden levantar un poco más, un poco menos. Es muy interesante lo que nos platicas. Regresamos en un momento contigo y continuamos en Jóvenes en TV. Vi que algunos autores han intentado comparar los pesos totales estimados de todas las hormigas y de todos los humanos en el mundo. ¿Y cómo se podría llegar a saber algo tan complejo? Bueno, pues con la ayuda de las matemáticas, elemental, más específicamente de la estadística. ¡Qué locura! Claro que no. Es un ejercicio muy interesante, como veremos un poco más adelante. Pero antes, vayamos con nuestro segundo especialista invitado, que nos explicará cómo es posible hacer estudios en poblaciones enormes como de las que estamos hablando. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Enrique Pérez Campuzano, quien es investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Hombre, gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es, ¿cómo es que se hacen los estudios estadísticos que miden la población en el globo terráqueo? Bueno, la inmensa mayoría de los países tienen tres grandes fuentes de información. La primera son los censos de población. Los censos lo que intentan hacer es medir a todas las personas que residen en un territorio en específico, ¿no? Ahí se recogen datos de edad, sexo, condición socioeconómica, condición marital, etcétera, ¿no? La segunda gran fuente de información son lo que se conocen como las estadísticas vitales, que intentan es recuperar la información de la trayectoria de vida de la población, principalmente desde el nacimiento hasta su muerte, y en donde toman información principalmente de carácter médico, ¿no? Esta es, por ejemplo, cuántos niños y niñas nacieron, las edades que tienen, algunos padecimientos, después la transición hacia la adolescencia, la juventud, la adultez, la adultez mayor y después las muertes, ¿no? Esto en términos de estadísticas vitales. La tercera gran fuente de información son encuestas generalmente ad hoc. Pueden ir desde las netamente laborales, ¿no? De encuestas a la población ocupada para conocer dónde, cómo, para qué se ocupa, ingresos, condiciones. Hay encuestas también a las empresas, hay encuestas específicas para poblaciones características o que a los gobiernos les interesa, por ejemplo, jóvenes, adultos mayores. Hay algunas también inclusive niños, y hay encuestas, también encuestas de salud. De hecho, hoy en día están levantando la encuesta de salud, ¿no?, del país. Estas son las tres grandes fuentes de información. Y específicamente en estos sondeos que se hacen, ¿cómo es que se registran y se estiman los nacimientos y las defunciones que ocurren en un país? La estimación de las muertes y las defunciones en los países suelen ser estadísticas muy robustas. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría son levantadas por los organismos gubernamentales con poblaciones claramente concentradas, ¿no? Es muy difícil hoy en día que países como el nuestro no tengan una estadística clara en materia de nacimientos. ¿Por qué? Porque los hospitales tienen un mandato legal de levantar las estadísticas de todos los nacimientos, ¿no? Inclusive en la inmensa mayoría de los hospitales en áreas urbanas ya tenemos oficinas del registro civil que precisamente pertenecen a lo que nosotros denominamos con las estadísticas vitales, en donde se registran el nacimiento, ¿no? Tenemos un problema un poco más complejo con las defunciones, ¿no? Porque las defunciones pueden en países como el nuestro, donde tenemos una violencia tan grande, es muy difícil
establecerlo, pero inclusive llegando a este extremo, yo diría que se estiman que entre el 98 y 99% del total el de la población que muere tiene su registro de defunción. Entonces, ahí están, y en este sentido no hay tanta variación en términos del nacimiento de las muertes. ¿Por qué diría, doctor Pérez, que existen variaciones atípicas en los números de nacimientos y defunciones en nuestro país? Las grandes variaciones de las estadísticas pueden deberse a situaciones como las guerras, por ejemplo, ¿no? Una guerra evidentemente tiene un efecto importante en el término principalmente de defunciones, ¿no? Y entonces también tiene picos muy grandes, ¿no? La situación que vivimos hoy en día con la pandemia, si ustedes habrán visto las conferencias de las 7 de la noche, ya hay unas 3 o 4 estimaciones de la mortalidad, y esta sobremortalidad se compara con las tendencias que habían sucedido en X años anteriores y las proyecciones. Lo que nosotros conocemos como líneas bases, estas líneas que se establecen a partir de tendencias, diversos países pueden estimarlos con diferentes cantidad de años previos, ¿no? En algunos casos pueden ser 10, 15 años, en algunos países pueden ser solamente 3 o 4, ¿no? Y estas líneas bases y las variaciones generalmente no salen de un rango entre 3, 4%, en algunos casos 5 si hay situaciones excepcionales. Lo que vemos hoy en día, por ejemplo, para el continente europeo pueden ir desde 20 hasta 40% más de la estimación. Entonces ahí están. En el país, en este caso, dependiendo del estado, también pueden ir entre el 15 y el 35% en total de sobre mortalidad. Y estas curvas de exceso de mortalidad que presenta la Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿qué tan diferente puede llegar a ser esa estimación a las que se registran en los ministerios, por ejemplo, a las definiciones? Fíjate que este es un asunto que va a ser muy difícil de responder en este momento, ¿no? La defunción, por problemas de sobreestimación, por problemas de capacidad técnica del Ministerio Público, por falta de capacidad del personal que levanta el acta, ¿no? Es muy complicado en este momento, ¿no? Yo pienso que la estimación va a ser alrededor de entre un 40 y 45% del total, ¿no? Pero eso también va a depender ya cuando INEGI, que es la encargada de la estimación de las muertes, de la estimación de muertes totales con registros oficiales, se siente a hacer el trabajo a inicio del próximo año. Hablando de estos factores que afectan a la población, a los seres humanos, ¿no? ¿Cuántas personas podríamos decir que existen en la Tierra? ¿Y cómo se estima o cuál sería el promedio del peso? Somos aproximadamente 7.8 billones de personas en el mundo, ¿no? Están ahí, y la distribución espacial de la población hoy en día privilegia a los países asiáticos, ¿no? Principalmente China y la India, que entre ellos solamente suman casi 3.000 millones de personas, ¿no? O sea, es muy fuerte el peso que tienen ellos, que representa aproximadamente el 30% total de la población del planeta, solamente esas dos naciones. Después le siguen países como Estados Unidos, Brasil, algunos otros en Asia, un par en África, y después viene México, ¿no? Está como repartidos, pero si tú lo ves en términos de distribución geográfica, son los asiáticos principalmente hoy en día. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? El peso promedio de un adulto debe estar entre 67 y 72 kilogramos, ¿no? ¿Cómo? Pero fíjate que yo no lo vería tan mal, dependiendo, porque también va a depender de la complexión, ¿no? O sea, no es lo mismo la estatura promedio de un habitante de un país en vías de desarrollo con grandes problemas de alimentación a una persona de un país desarrollado sin estos problemas de alimentación. Quizá el problema central ahorita tiene que ver con el exceso calórico de la alimentación, ¿no? Y que no es un problema privativo de este país, ¿no? Las estimaciones, por ejemplo, para Estados Unidos, para Inglaterra, que son las que yo conozco con mayor cercanía, estiman que la población con problemas de obesidad
crece de manera mucho más rápida que crece la tasa de crecimiento, que tiene la tasa de crecimiento de la población en general. Hoy en día sí vería el problema como un problema de mediano y largo plazo, más que un problema de hoy en día, ¿no? O sea, no es cuánto pesemos y midamos el día de hoy, sino cuánto midamos y pesemos dentro de unos próximos 5 o 10 años, ¿no? Por los impactos que va a tener en los sistemas de salud, ¿no? Lo que evidenció la pandemia al día de hoy es precisamente esta necesidad de trabajar con esta variable. Así es, doctor Pérez. Muchas gracias por tu tiempo. Es muy interesante lo que nos platicas y nosotros continuamos en Jóvenes en TED. Por ahí leí que si pesáramos todas las hormigas juntas y todos los humanos juntos, las hormigas pesarían más. ¿Tú crees que sí? A ver, bien vale la pena intentar resolverlo con algunos datos de la red. Comencemos buscando la población de humanos. A ver. Más o menos 7.820.550.000 personas. Uy. Si suponemos que el peso promedio de un ser humano es de 62 kilos, el peso total estimado de todos los seres humanos es de 484.875.000 toneladas. Pues un número enorme, ni siquiera me lo puedo imaginar. ¿Me lo puedes traducir al español? Veamos. A ver. Mira, según el Banco Mundial, la densidad de población por kilómetro cuadrado es de alrededor de 60.000 personas. Entonces tendríamos como 6 personas por cada 100 metros cuadrados, es decir, en un cuadrado de 10 por 10 metros. O lo que es lo mismo, 3.72 kilogramos de biomasa humana por cada metro cuadrado. ¿Y la biomasa de las hormigas cómo se podría estimar? No existe algo como un censo de población animal que las contemple, ¿o sí? Bueno, si hacemos un estimado en función de una hormiga por centímetro cuadrado, tendríamos 10.000 hormigas por cada metro cuadrado. Ok. Si cada hormiga pesa en promedio 3 miligramos, quiere decir que tendríamos 30.000 miligramos o 30 gramos de hormiga por metro cuadrado, amiga. O tendríamos, en conclusión, como 1000 veces más de biomasa en seres humanos que de hormigas. Ajá, entonces eso es mentira. Bueno, es un dato incorrecto para las poblaciones del presente, pero si viajamos lo suficientemente atrás en el tiempo, llegaríamos a un momento en el que efectivamente las hormigas pesarían más que los humanos. Pero volvamos con nuestro especialista en hormigas para que nos aclare este y otros hormiguidatos. Seguimos con el biólogo Luis Armando Ruiz Cruz. Luis Armando, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. ¿Qué tal? Gracias. Hace 2000 años, más o menos, ¿crees que pudieron haber existido más cantidad de hormigas de las que actualmente contamos? Desde mi punto de vista, considero que posiblemente sí. Esto debido a que hace 2000 años fue un tiempo en el cual muchos de las poblaciones o los asentamientos humanos pues eran reducidos, había poca población, no se habían abierto muchas líneas o caminos que conectaran a lugares, ¿no? A los pueblos o reinos. Y pues las hormigas se habían dispersado mucho, se habían diversificado más. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Pues muchos de los espacios naturales han sido perturbados, el cambio de uso de suelo ha impactado severamente y la tierra se ha vuelto un poco difícil, ¿no?, de trabajar, porque estas, valga la redundancia, las hormigas cuando hacen sus agujeros en el suelo, pues lo que menos necesitan es un gasto energético, ¿no? Y buscan aquellos espacios, aquellos tipos de suelo que sean lo menos difíciles de cavar. Y cuando tú cambias el suelo con agroquímicos y demás cosas, pues lo vuelves muy dificultoso, ¿no? Ya no hay alimento cercano y pues muchas de las poblaciones tienden a fallecer. Así es. Y ahorita estábamos hablando de hormigas hace 2000 años, pero ¿cuántos millones de años hace que surgieron las hormigas? ¿Y qué diferencia quizá tendrían esas hormigas de hace millones de años a las que actualmente, como los mochomos, los que actualmente conocemos? Eso es muy interesante. Fíjate que las hormigas aparecieron, el registro fósil menciona que fue hace 130 millones de años, en el periodo aproximado del Cretácico. La existencia de estas hormigas se ha visto mediante el ámbar, y uno de los ejemplares que se describió en ámbar tiene ciertas características muy distintas a las especies actuales. Estas características las comparten como, imagina que es una hormiga que tiene características de hormiga, pero también características de avispa. Aclaro algo,
¿Por qué la relación con las avispas? Las hormigas pertenecen a una familia que se llama Formicidae. Estos grupos tienen un parentesco con las avispas, las abejas. Por lo tanto, hablamos de que cuando ellos aparecieron en la historia del tiempo, debieron haber tenido un ancestro en común con estos tres tipos de insectos. Por lo tanto, van a tener caracteres similares, ¿no? Órale, qué interesante. Y hablando específicamente del cerebro de las hormigas, ¿qué tan grande es el cerebro de una hormiga? Es decir, en proporción al resto de su cuerpo, ¿qué porcentaje podríamos decir que tiene de cerebro? Mira, la proporción del cerebro en el caso de las hormigas es de aproximadamente del 6 al 15%. Si lo ves desde ese punto de vista, dices, pues es pequeño, ¿no? Es sumamente grande. Nosotros como humanos tenemos una proporción del 4% de nuestro cerebro conforme a nuestra masa corporal. Hay un dicho que dice, tienes el cerebro de hormiga, pero no, yo diría que es un tamaño sumamente grande. Es un halago, ¿no? Que te digan eso. Sí, es un halago, exacto. Exactamente. Sí. Y de las hormigas, ¿qué me podrías platicar de los procesos que utilizan para la distribución de alimentación, cuando trabajan en conjunto? Ya ves que siempre las vemos trabajando y pasándose alimento unas a otras. Mira, las hormigas, así como muchos otros insectos, pero específicamente ellas, han empleado un sistema de comunicación mediante feromonas. Las feromonas son como el pase VIP que tienen todas las hormigas de su colonia, de una colonia, para poder comunicarse y saber si van a un árbol y cómo regresar a la colonia. Van dejando un hilo invisible, ¿no?, de olor. Esto lo siguen todas las hormigas y pueden regresar y ir y venir en la colonia. Dentro del grupo de las hormigas hay ciertas castas. Estas castas son como las obligaciones que tienen, ¿no?, cada una de las hormigas y las funciones en la colonia. Y dentro de esas castas voy a ejemplificar con las hormigas cortadoras, ¿no?, de hojas. Estas hormigas que algunos le llaman arrieras, tienen ciertos como grupitos, ¿no? Están grandes, medianas y pequeñas, pero hay funciones que hacen dependiendo del tamaño que tienen estas hormigas. Por ejemplo, las grandes se dedican a cortar tallos, las medianas se dedican a cortar hojas y las pequeñas se dedican a cultivar hongos, porque en este grupo de cortadoras de hojas, las hormigas no comen el alimento que llegan a cortar, sino que lo meten a su nido, a la colonia, y generan y cultivan un hongo, que ese hongo sí es el que consumen y que le dan al alimento a las crías. Qué interesante. Como biólogo, Luis Armando, ¿qué lección crees que los humanos podemos aprender de las hormigas? Pues la persistencia, ¿no? Eso es algo sumamente increíble en el mundo entomológico. Animales tan pequeños hacen monumentos gigantescos, derrotan a intrusos a su colonia que son gigantes, pueden coordinar a millones de ejemplares. Yo puedo mencionar que los humanos podríamos aprender un poco más en cuanto a la manera de organizar actividades, no estar diciendo de que no, pues que no me manden, o quién manda acá, quién manda allá. Simplemente realizar una actividad, y estas actividades hacen una unidad nada más. Por eso las hormigas tienen éxito, porque no son individuos, sino que hacen una unidad entre toda la colonia. Increíble, increíble. Y por último, me gustaría saber, ¿has comido escamoles? No he tenido la oportunidad de comer escamoles, pero sí he tenido la oportunidad de comer hormigas, en este caso que son lucus o sisín, que se da por estos rumbos, y también he tenido la oportunidad de comer larvas de abejas, que es algo parecido a los escamoles. Pues son ricas, me gusta, a mí me gusta la entomofagia, a pesar de que estudio a los invertebrados, pero también me gusta probarlo, y creo que en lo personal, creo que es el futuro de la alimentación, ¿no? Así es. Luis Armando, muchas gracias por tu tiempo, es muy interesante todo lo que nos platicas, te agradecemos, y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. ¿Sabes qué? Tienes razón, las hormigas son unos insectos admirables. Elemental. Como dijo el gran Giordano Bruno, a la proporción, semejanza, unión e identidad del infinito, no te acercas más siendo hombre que siendo hormiga. Recuerda seguirnos en el Facebook de Jóvenes en TV. Usa el hashtag Elemental y dinos, ¿has comido escamoles? Y esto apenas comienza. A continuación, navegar las emociones para una vida saludable.
Nosotros nos vemos en una nueva aventura matemática de Elemental. Adiós.